Déjenme contarles algo que me pasó. Una de esas noches que te cambian la vida, ¿saben? Estaba yo manejando por una carretera de esas que parecen tragarse la luz de los faros, como si la oscuridad fuera un monstruo con hambre. El cielo estaba más negro que el café de mi abuela, y la única compañía que tenía era el ruido sordo de mi viejo coche. Todo iba normal, si es que puedes llamar normal a conducir solo en medio de la nada. Pero entonces, hermanos, la cosa se puso rara de verdad. Delante, en medio de la carretera, había una figura. No me pregunten cómo, pero estaba allí, parada, como esperándome. Era alta, delgada, y no se movía, ni siquiera un poquito. Me dio un escalofrío de esos que te recorren la espalda y te hacen pensar en todas las malas decisiones de tu vida. A medida que me acercaba, la figura se hacía más clara. Parecía un hombre, pero, joder, no era normal. Tenía algo que no cuadraba. Y justo cuando estoy a punto de llegar a su altura, la figura se desvanece. Así, sin más, como humo en el aire. Me quedé flipando, pensando si había visto un fantasma o si la soledad de la carretera me estaba volviendo loco. Pero eso no fue todo, amigos. Después de que la figura desapareció, empecé a sentir algo, como una presencia, ¿saben? Como si alguien o algo estuviera en el coche conmigo. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero esa sensación no se fue. Era como si los ojos de alguien me estuvieran quemando la nuca. Así que ahí estaba yo, con el corazón a mil, tratando de convencerme de que eran tonterías mías, que era el cansancio o la noche jugándome una mala pasada. Pero ¿saben qué? En el fondo, sabía que no era ninguna de esas cosas. Algo había pasado en esa carretera, algo que no podía explicar. Y eso, amigos míos, fue solo el comienzo de la noche más larga de mi vida. Así que ahí estaba yo, con el corazón todavía a mil, intentando sacarme de la cabeza esa figura fantasmal. Necesito algo de música, pensé, algo que rompa este silencio que se me está metiendo en los huesos. Empiezo a toquetear la radio, buscando alguna emisora que no esté solo dando estática. De repente, en medio de la nada, encuentro una emisora. Pero no era una emisora normal, hermanos. Tenía esta música, como de otra época, sonando baja, y una voz. Esa voz me puso la piel de gallina. Era como si hablara directamente conmigo, diciéndome cosas raras, advirtiéndome de algo. Cuidado en la carretera, decía. No todos los que caminan aquí son de este mundo. Y luego, risas que sonaban como si vinieran de muy lejos. Intenté cambiar la emisora, pero el dial no respondía. La voz seguía hablando, cada vez más insistente, como si supiera que yo estaba ahí, escuchando. David me llamó por mi nombre, y eso me heló la sangre. ¿Cómo demonios sabía mi nombre? Luego, tan rápido como apareció, la emisora se cortó, volviendo a la estática. Intenté encontrarla de nuevo, pero nada, había desaparecido. Me quedé ahí, con la radio apagada, preguntándome si había imaginado todo. Pero no, algo me decía que esa emisora, esa voz, había sido real. Y entonces, fue cuando las cosas se pusieron aún más raras. Empecé a sentir que no estaba solo en el coche, como si alguien o algo estuviera sentado en el asiento de atrás, justo detrás de mí. Cada vez que miraba por el retrovisor, no veía nada, pero la sensación, esa sensación no me dejaba. Era como si me estuvieran observando, esperando el momento justo para, no sé, para algo malo. Así que ahí estaba, conduciendo más rápido de lo que debería, con el corazón en la boca y una sensación de miedo que no podía sacudirme. La noche en la carretera se estaba convirtiendo en una pesadilla y yo, David, estaba en medio de ella.
Después de la movida con la radio, estaba ya bastante tocado, pero la noche aún guardaba más sorpresas para mí. La carretera empezó a serpentear, llevándome a un viejo puente colgante, de esos que parecen sacados de una película de terror, con cadenas oxidadas y tablones que crujen con cada movimiento. Al principio, pensé en dar la vuelta. Este puente no tiene buena pinta, me dije, pero algo me empujó a seguir. Quizás fue el orgullo, o quizás solo quería salir de esa carretera de una vez por todas. Empecé a cruzar el puente y, hermanos, cada paso era un suplicio. El coche temblaba con cada tablón que pasaba y el sonido del río debajo no ayudaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los sonidos que empezaron a llenar el aire. Susurros, risas, pasos, como si una multitud invisible estuviera cruzando el puente conmigo. Eché un vistazo al retrovisor y por un segundo juraría que vi a alguien o algo parado en medio del puente, una figura oscura mirándome. Pero cuando me giré, no había nadie. «Estás perdiendo la cabeza, David», me dije, intentando no cagarla del miedo. Pero no podía negar lo que sentía. Era como si esos susurros y risas estuvieran dentro de mi cabeza, hablándome, burlándose de mí. Y esa sensación de ser observado, eso no se fue en todo el camino. Cuando finalmente crucé el puente, me detuve un momento, respirando hondo. «Has pasado lo peor», pensé. Pero, ¿saben qué? En el fondo, sabía que eso solo era el comienzo. Algo me decía que esa noche aún guardaba más secretos, más terrores. Y yo, David, estaba justo en el medio de todo eso. Después de cruzar ese puente del demonio, estaba hecho polvo, hermanos. Necesitaba un respiro, algo de tiempo para poner en orden mis ideas. Y justo entonces, como si el destino se estuviera riendo de mí, aparece una gasolinera abandonada a un lado de la carretera. Perfecto, pensé. Un lugar para estirar las piernas y aclarar la mente. La gasolinera parecía sacada de una de esas películas de los años 50, toda oxidada y con las ventanas rotas. Había un silencio raro, de esos que te ponen los pelos de punta. Pero yo, con mi genial idea de investigar, me bajo del coche y entro. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Latas viejas, un mostrador lleno de revistas amarillentas y un olor a cerrado que casi te cortaba la respiración. Pero lo que realmente me puso nervioso fueron las cosas personales tiradas por ahí, como si la gente se hubiera ido a toda prisa. Zapatos, una muñeca con un ojo arrancado, fotos, un montón de cosas que te hacían pensar que algo malo había pasado. Y entonces vi los mensajes, escritos en las paredes, con lo que parecía ser pintura roja o algo peor. No mires atrás, ellos te siguen, nunca salgas de la carretera. Cada mensaje era más escalofriante que el anterior. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el miedo se me subía por la espalda. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo se arrastrara. Me giré en un segundo, listo para enfrentar lo que fuera, pero no había nada, solo yo y el silencio. Ese silencio que ahora gritaba peligro. No necesitaba más señales. Salí de esa gasolinera más rápido de lo que entré. Subí al coche y arranqué como si el mismo diablo me persiguiera. Mientras me alejaba, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver algo o alguien siguiéndome, pero solo había oscuridad y la gasolinera desapareciendo en la distancia. Esto se está poniendo demasiado raro, pensé. Y tenía razón. La noche aún no había terminado. Y yo, David, estaba en el ojo del huracán. Después de salir de esa gasolinera del terror, pensé que nada podría ser peor. Pero, hermanos, ¿cómo me equivoqué? La carretera se estiraba delante de mí como una serpiente negra, y entonces empezó a formarse una niebla. Pero no era una niebla normal, era espesa, pesada.
como si quisiera tragarse todo. Conduciendo a través de esa sopa blanca, empecé a sentirme atrapado, como si la niebla me estuviera cerrando el paso. Y lo peor era que empezaba a ver cosas, sombras moviéndose al borde de la carretera, figuras que parecían humanas pero estaban mal, distorsionadas. El sonido volvió, ese susurro que había escuchado en el puente, pero esta vez era más fuerte, como si un montón de voces estuvieran hablando todas a la vez. No entendía lo que decían, pero cada palabra me helaba la sangre. Intenté concentrarme en la carretera, pero era difícil. Las sombras parecían acercarse cada vez más, y yo empezaba a pensar que no iba a salir de esa niebla, que me iba a quedar atrapado ahí para siempre. De repente, una de esas sombras se lanzó hacia el coche. Di un volantazo, casi perdiendo el control. Miré por el espejo, esperando ver algo, pero solo había niebla. Esa maldita niebla que parecía estar viva. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo en esa niebla, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente salí, casi no podía creerlo. La noche seguía siendo oscura, pero al menos podía ver el cielo, las estrellas. Nunca pensé que estaría tan agradecido por ver un cielo sin nubes, pero la sensación de alivio no duró mucho. Algo me decía que la noche aún no había terminado, que había algo más esperándome en esa carretera. Y yo, David, no tenía más opción que seguir adelante. Después de esa locura en la niebla, la carretera empezó a sentirse diferente, como si estuviera llegando al final de algo. Y entonces, hermanos, llegué a una bifurcación que no estaba en ningún mapa. A un lado, el camino seguía como siempre, oscuro y solitario. Pero el otro camino tenía algo que me llamaba. Y ahí estaba ella, la misma figura que había visto al principio de todo esto, parada en la bifurcación. Esta vez no desapareció. Se quedó ahí, mirándome, y yo no podía apartar los ojos. Era una mujer, pero no una mujer normal. Tenía algo antiguo, etéreo, como si fuera parte de la carretera misma. Se acercó al coche, y aunque no abrió la boca, escuché su voz en mi cabeza. David, me dijo, has viajado por caminos que pocos se atreven a recorrer. Has visto lo que se esconde en la oscuridad, lo que acecha en el olvido. Le pregunté qué quería de mí, y ella solo sonrió. Solo quería mostrarte, dijo, que hay más en este mundo de lo que tus ojos ven. Pero ten cuidado, no todos los caminos están hechos para ser recorridos. Y luego, como si fuera humo, se desvaneció. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. La bifurcación seguía delante de mí, invitándome a tomar ese camino desconocido. Pero algo en las palabras de la mujer me hizo dudar. Recordé sus advertencias, los peligros que había enfrentado. Así que tomé una decisión. Giré el coche y tomé el camino de vuelta, el camino que conocía. Mientras conducía de regreso a casa, el sol empezó a salir y nunca había estado tan agradecido por ver la luz del día. Pero, ¿saben qué? Aunque volví a la normalidad, a mi vida de siempre, algo en mí cambió esa noche. Ahora sé que hay más ahí fuera, en la oscuridad, en los caminos olvidados. Y yo, David, fui parte de eso, aunque solo fuera por una noche. Si te ha gustado esta historia, no te puedes perder estos 45 minutos de relatos terroríficos. Pincha para ver el siguiente video.